¿No se acuerdan? Profe, que creo que era que qué forma cogían los cromosomas de la mujer o el hombre. Bueno, no, es que, Así. o sea, sí, ¿cómo se definía el sexo? Era XX para las mujeres, XY para los hombres. Pero porque estamos hablando de qué? ¿De qué estamos ¿De hablando? la reproducción celular? Además de eso, no estamos hablando como tal de reproducción, solo estamos haciendo generalidades de quién. De las células. Muy bien. Estamos hablando todavía de esto. Miren acá. Miren esto, acá está. Entonces, estamos hablando de nuestras queridas células. ¿Cómo se llaman estas células? Célula animal y célula vegetal. Sí, ¿cómo se llaman? Eucariota y procariota. Eucariota. Acá solo vemos eucariota. Las dos son eucariotas. ¿Por qué sabe el profesor Miguel que son eucariotas? Porque ambos tienen un núcleo. Muy bien, ya, así de sencillo. Las únicas, o sea, para que se lo aprendan, es muy fácil, chiquillos. Muy fácil. Los únicos organismos vivos que tienen células procariotas son las bacterias y algunas arqueobacterias, las arqueas también. Pero pues bueno, digamos que las bacterias en general son las que van a tener célula procariota. El resto de seres vivos, ¿qué células tenemos? Eucariotas. Eucariotas. ¿Listo? Algo muy importante, amigos míos. Por ejemplo, si ustedes ven un ser vivo pluricelular, ¿sí? Como cualquier animalito, planta o lo que sea que ustedes vean, todos esos animales y plantas o seres vivos que tienen muchas celulitas unidas van a tener células eucariotas. ¿Por qué? Porque las células eucariotas, espero que estén escribiendo todo esto, las células eucariotas son las únicas que van a formar tejidos, ¿sí? Como nuestra piel, por ejemplo, nuestros músculos, etcétera. En cambio, las procariotas no pueden. Su membrana, bueno, ni siquiera tienen membrana celular, tienen pared celular. No les permite que se puedan conectar de dicha manera para así, digamos que generar un proceso de tejido. No, solo tenemos las eucariotas. Entonces no se confundan. Las plantas también tienen células eucariotas como nosotros. ¿Listo? También. Listo. Entonces, supongo yo que íbamos en los ribosomas, ¿no? Por eso estamos hablando un poco de la reproducción. Señor. Listo. O sea, pues nosotros no, nosotros íbamos en la membrana plástica, o sea Plasmática. que, exacto, plasmática, o sea que seguiríamos con los lisosomas. ¿Qué vimos de la membrana Profe. plasmática? Perdona. Profesor, Carolina Es el que se permite el confundió de clase. transporte, ¿Cómo? es el que permite el transporte de sustancias mediante proteínas en la membrana y es bicapa de y es una bicapa fosfolípida. ¿Qué significa una bicapa fosfolipídica? Que son dos, que tiene fósforo y lípidos. Dos Y veces. lípidos. ¿Qué son lípidos? Que están hechos por parte de fósforo No. y lípidos. ¿Qué son Lípidos son lípidos? grasas. Grasas. Eso. Eso. Lipsi, ¿estás ahí, Lipsi? Creo que ya se fue, profe. Ah, Ya ok, se bien. salió. Ya se dio cuenta de que estaba en la vivienda, en el lugar equivocado. Para. Bueno, entonces, muy bien, mis pequeños, muy bien. Entonces vamos a tener, por supuesto, que el proceso por el cual se transportan sustancias, se sacan sustancias, es a través de la membrana plasmática o la membrana celular. ¿Listo? Hay dos tipos de transporte, eso lo vimos un poco el año pasado. ¿Lo Sí, recuerdan? profe. Sí, profe, creo que era Pasivo y transporte activo. débil. Eso, No, ahí pasivo y está. activo.
Eso es, pasivo y activo. ¿Por qué se caracteriza el pasivo? Porque no gasta Por energía. ser, ajá, Listo, y el activo porque gasta mucha energía. listo. También, el pasivo no gasta energía porque va de afuera hacia adentro de las células. O sea, las sustancias que Profe, entran, dime. que el pasivo no gasta energía porque va de adentro hacia afuera y transporta agua y gases, que sería ósmosis y difusión. Difusión facilitada, ponle. O sea, la ósmosis Difusión feliz. es difusión simple. Y cuando entran los gases y todo esto lo vamos a llamar difusión facilitada. ¿Listo? Bien. O sea, a gases, moléculas y símbolos, creo. ¿Cómo? Otra vez. Es que en las notas de mi anterior cuaderno decía que es pasiva, no gasta energía y dice en difusión, dice que transporta gases, moléculas y creo que dice símbolos o algo así. Moles. Sí, las moles son pequeñas átomos, o sea, concentración como de átomos que van pasando por la membrana. Son moles. ¿Listo? Profe, ¿tú estás diciendo algo sobre el pasivo y lo activo que antes de qué? Era básicamente lo mismo que está diciendo el compañerito, ¿no? Y es que el transporte pasivo se da, perdón, de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, y no gasta energía básicamente porque hay una corriente de sustancias y entonces empuja esas sustancias a la célula. ¿Listo? Pero también tenemos el transporte activo que se da de adentro hacia afuera y sí gasta energía porque está sacando sustancias a un lugar que tiene muchísima concentración, o sea, que está muy cargado de cosas. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, profe, todo anotado. Eso, ahora sí. Entonces la O sea, membrana, profe, que la energía pasiva no gasta energía y es el de afuera hacia adentro. transporte pasivo. Transporte. Espérate. Exacto. Transporte. Listo, entonces el transporte pasivo no gasta energía y es de afuera hacia adentro, ¿sí? Exacto. Y el transporte activo es de adentro hacia afuera y gasta energía. Total. Así es. Listo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para ahorita los procesos de respiración y de flujo de energía. Lisosomas. ¿Qué habíamos dicho que eran? No habíamos hablado de los lisosomas, creo. Claro que sí, el año pasado lo vieron. Por lo menos cuando yo entré, no lo vimos, no sé si anteriormente. ¿En qué periodo entraste? En el 3. Ah, no, entonces no, eso se ve en segundo periodo. ¿Qué pregunta era, profe? Pero en tu otro colegio debiste haberlo visto, fijo. Total. Fijo. Lo que pasa, profe, es que yo el año pasado me cambié 2 veces de colegio, entonces no alcancé a ver el resto. Listo. Todo bien. ¿Qué hacen los lisosomas? Esa es la pregunta. ¿Alguien sabe o nada? Muerte. Profe, acabo de buscar por Google. A ver, ¿qué te dice el señor Google para que lo anotes? Dice, los lisosomas son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Los lisosomas están implicados en varios procesos celulares, son los encargados de reciclar restos celulares de desecho. Ok. Listo. Ahora sí, de eso que leíste, ¿qué entendiste? Ah, profe, ya me acordé. Dime. Sí, los lisosomas son los que se deshacen de digámoslo así, de la basura celular. Ajá. Dime. Profe, los lisosomas se encargan de volverla más pequeña de la comida, degradándola en el estómago. Bueno, no en el estómago. Pero mira, ¿quién dijo eso? ¿Quién fue? Madeleine. Madeleine. No es como tal en el estómago, pero es muy buena la relación que tú haces. ¿Por qué? Los lisosomas vendrían siendo más o menos
el sistema digestivo de las células. Pero no es en el estómago, mi amor. Digamos, eso pasa en todas las células del cuerpo. Hagamos de cuenta que estamos hablando de la célula, de una célula del dedito gordito del pie. También tiene lisosomas. Pero más o menos es como si el lisosoma fuera como el sistema digestivo, o sea, tiene el estómago y un intestino interno para procesar las sustancias. Eso es lo que hace el lisosoma. O sea, su función es degradar sustancias para que puedan ser aprovechadas por las células, pero también coger las toxinas y sacarlas, procesarlas y sacarlas de la célula. ¿Listo? O sea, profe, se podría decir que es el sistema digestivo de las células. Bueno, no se podría decir como tal porque pues como tal no lo es el lisosoma, pero sí tiene una función muy similar. ¿Listo? Sí tiene una función muy similar a nuestro sistema digestivo. Muy bien, muchachos. Listo, aparato de Golgi. O complejo le ponen ahí. ¿Qué hará? ¿Alguien? ¿No? ¿Profe, limpiar la célula? Puede ayudar a sacar ciertas sustancias, pero tiene otra función, así como re chévere que la van a encontrar fácilmente. Elabora proteína. Ayuda a encapsular proteínas. ¿Quién crea las proteínas realmente? Que lo decíamos la clase pasada ya. Los nucleos. Digo. Los ribosomas. recipi- ¿Sí? Los ribosomas son los que crean proteínas y obviamente el retículo endoplasmático rugoso, obviamente. Pero esas proteínas cuando salen de allí van a pasar al aparato de Golgi y él las va a envolver, ¿cierto? Las va a empaquetar, les va a poner paquetes y las va a sacar de la célula. Es decir, la función del aparato de Golgi o el complejo de Golgi, como lo ponen ahí, básicamente es transporte de sustancias. ¿Listo? Va a transportar sustancias. Eso es lo que hace. ¿Transporte sustancia, especialmente proteínas? No. Sí, proteínas y lípidos también. O sea, lo que sale del retículo endoplasmático rugoso y liso. Está supremamente conectado al retículo endoplasmático rugoso y liso. Proteínas y qué, profe. Lípidos, grasas. Recuerda que lípidos es igual a grasas. Yo lo coloqué así, profe. Ah, Lípidos, paréntesis, grasa. eso. Bien, para que no se les olvide. ¿A qué es el que está conectado al aparato de Golgi? Al retículo endoplasmático, mi amor. ¿Hasta ahí ven? Profe, ¿era el retículo endoplasmático rugoso? A los dos. Por eso dije retículo endoplasmático. Tanto al rugoso como al liso. Porque el retículo endoplasmático está, el rugoso está pegado al núcleo y seguido en el mismo retículo endoplasmático sigue el liso. Ahí pegado. Están pegados. ¿Sí? Y después sigue muy cerca el aparato de Golgi. Ah, ok. Listo, profe. Bien. Profe, pero una pregunta. Yo estaba viendo y los lisosomas también están conectados al complejo de Golgi. Claro. ¿Por qué? Porque digamos que los lisosomas, o bueno, digamos, básicamente, vamos a decir que todo está conectado con todo. Esto es un sistema, ¿listo? No está nada desconectado y todas las funciones de los organelos tienen que estar ahí.
Pero ¿por qué, digamos, los lisosomas pueden estar unidos al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi? Pues es que en el proceso, cuando se crean proteínas o cuando se crean lípidos, también pueden salir muchas sustancias tóxicas o toxinas de desecho que los lisosomas van a coger y las van a sacar de la célula, ¿listo? O sea, Listo, en profe. todo proceso químico, en todo proceso que se da al interior de la célula, se producen sustancias de desecho. Por ejemplo, bueno, ahorita que hablemos, bueno, ya vamos para ella. ¿Cuál es la que sigue? La mitocondria. Importantísima. Función de la mitocondria, ¿cuál es? Es la encargada de la respiración celular. Ok, bien. ¿Qué es la respiración celular? Es como, creo que tiene que ver algo como con la refrigeración de la célula o algo así. No, al contrario, digamos, con la mitocondria lo que se aumenta es la temperatura porque cuando hace ese proceso de respiración, uno de los resultados es el aumento de temperatura, energía en forma de calor. Profe, entonces es la degradación de la glucosa más el oxígeno. Total, es cuando se degrada la glucosa a partir de oxígeno. Sí, lo importante, o sea, recuerde que la glucosa nosotros la obtenemos del alimento, yo ahorita miramos a profundidad de esto, y el oxígeno inhalando. Llega a la célula, a nuestros 2 billones de células, y empiezan a hacer ese proceso, ¿listo? Entonces, se degrada esa glucosa para obtener ¿qué? ATP. Muy bien, excelente. ATP, profe. Adenosín trifosfato se llama, ATP, adenosín Ajá. trifosfato, adenosín trifosfato, ¿listo? ¿Ya está copiado? Listo, profe. Bien, entonces va a coger adenosín trifosfato, chan, y a empezar a hacer ese proceso de respiración para conseguir el ATP. Eso sucede en la mitocondria, es un organelo fundamental. Ahora, para relacionarlo con los lisosomas, hay un desecho que sale de la respiración cuando entra la mitocondria. ¿Cuál era? ¿Qué desecho sale de la respiración, amigos? Fácil, fácil. Dióxido de carbono. Excelente. Dióxido de carbono, ¿sí o no? Entonces, el dióxido de carbono va a ser un desecho que debe ser rápidamente liberado para que se puedan dar diversos procesos de desintoxicación del cuerpo. Nosotros cada vez que hacemos un proceso químico se generan sustancias que pueden hacernos mucho daño, como el dióxido de carbono, por ejemplo. Pero entonces eso se va eliminando, ¿no? Eso se va eliminando, se va eliminando, se va eliminando. ¿Hasta ahí bien? Profe, ¿y quién lo elimina? Los lisosomas ayudan a eliminarlo, pero también se libera el dióxido de carbono puro bueno, afuera de la célula y después se va ¿qué? Al sistema circulatorio, para que después se vaya por los pulmones y ¡prum!, lo liberemos cuando exhalemos. Así funciona la cosa. ¿Listo? Entonces, la membrana celular también ayuda en la liberación de la misma. Bien. Ahorita volveremos sobre la mitocondria, ¿listo? Función del citoplasma. ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Nada? Profe, ¿cuál es la pregunta? Función del citoplasma. ¿Cuál es la función del citoplasma? Profe, ¿son las reacciones en los procesos celulares? Bueno, va por ese lado. No son las reacciones, pero es el lugar donde se dan esas reacciones, ¿listo?
Es el medio Profe, donde lo sea. que puedo leerte lo que encontré en Google. Claro que puedes leerlo y después me dices que entendiste lo que leíste. Ok, entonces aquí dice el citoplasma es el líquido gelatinoso que llega al interior de una célula. Está compuesto por agua, sales y diversas moléculas orgánicas. Algunos orgánulos intercelulares, como el núcleo y las mitocondrias, están rodeados por membranas que los separan del citoplasma. Ok, bien. Entonces, bueno, ya quedó claro, o sea, está muy clara la lectura. Entonces, es un lugar, es un medio, es un líquido, si se quiere, donde van a estar el resto de organelos celulares. ¿Listo? Ahí están. Y ahí es donde va a suceder todos los procesos de transporte, de respiración, de obtención de proteínas. Todo se va a dar dentro de ese citoplasma, que es lo que rodea a todos los organelos celulares. ¿Listo? Listo. Función del peroxisoma. Ahí en el nombre lo dice, pero no creo que sepan qué es el peróxido de hidrógeno. No, profe, te lo pone. Es cromosoma. ¿Cómo? Otra vez, otra vez. Es que lo único que me suena es cromosoma, pero sí son. Profe, ¿te puedo No. leer que encontré en Google? Claro, y me dices que entendiste de tu lectura. Listo, los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas con una sola membrana y se encuentran en la mayoría de las células eucariotas. Se trata de un orgánulo oxidativo donde el oxígeno molecular actúa como sustrato para la formación de peróxido de hidrógeno. Muy bien. ¿Qué entendiste? Esa sí estaba difícil, esa lectura que hiciste. Hay muchos elementos. Básicamente creo que es agua oxigenada, ¿no? Peróxido de hidrógeno igual, agua oxigenada, ¿listo? ¿Se han escuchado el agua oxigenada? Profe, y Sí, profe. estaba buscando, ¿tiene algo que ver con los dientes? Dientes. Bueno, seguramente nuestras células óseas van a tener peroxisomas, pero no sabría específicamente porque eso están todas las células del cuerpo. Porque es que ahí me aparecían kits de blanqueamiento de dientes. Ah, no, de Profe, pronto con el tengo una peróxido de pregunta. hidrógeno limpian los dientes. Ojo, de pronto con el peróxido, o sea, con el agua oxigenada limpian los dientes, sí. Pero estamos hablando es adentro de las células. Producen la misma sustancia, pero dentro de las células eso se vuelve tóxico. ¿Qué hacen los peroxisomas? Lo que hacen es procesar el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. Me imagino que ya lo escribieron. Peróxido de hidrógeno igual agua oxigenada. Si han escuchado del agua oxigenada, ¿no? El agua oxigenada Sí, profe. es una sustancia diferente al agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? Una molécula H2. de hidrógeno y 2 de oxígeno. 2 de hidrógeno y una de oxígeno. H2O. Ahí está. Profe, Fórmula una del agua. pregunta. Y el del peróxido de hidrógeno es H2O2. Exactamente. Es decir, tiene un átomo más de oxígeno. Como tiene un átomo más de oxígeno, ya su composición cambia. Tiene forma de agua, claro. Pero si usted se llega a tomar el peróxido de hidrógeno, se puede intoxicar. A ver, Profe, ¿cuál era su función? digamos que depende. El peróxido de hidrógeno nosotros lo usamos mucho para, para desinfectar heridas también, ¿no? Alguno cuando se ha raspado y todo eso no le han puesto agua oxigenada. Sí, A profe, mí y sí, también nos profe. echan como una cosita roja. Profe, Sí, profe, eso a es mí me yodo. echan el agua oxigenada y me sale Ajá, espuma. yo. Y sale espuma, ¿sí o no? ¿Por qué sale espuma? Sí, profe. Porque empieza a darse un proceso de combustión y entonces genera esa espuma y empieza a arder un poquitito, ¿sí? Es decir, tu cuerpo cuando te echan eso, lo que está haciendo es oxidándose. Se está oxidando tu cuerpo. ¿Listo? Paula, ¿qué pregunta tienes? Profe, es que por ejemplo, la piel que está hecha de células es suave, porque los dientes no son suaves como la piel.
Bueno, principalmente por las células que tienen. Entonces, ven y te explico. Vamos a ver rápidamente para resolver esta pregunta. Mira. Célula, piel, histología. ¿Qué es la histología? El estudio de los tejidos. Esa es la histología. Entonces vamos a ver por qué unas son duras y otras no. ¿Listo? Entonces, esto que estamos ¿Profe, viendo qué era la acá, histología? estudio de los tejidos. Entonces miren esto de acá. Esto que estamos viendo acá es la piel. ¿Listo? Miren estas células, son unas células grandes con unos núcleos muy bonitos, aplanadas algunas. ¿Listo? Y ahora vamos a ver la histología. Diente. Si no encontramos diente, podemos buscar hueso porque hace parte del sistema óseo. ¿Listo? A ver, a ver, a ver. Me imagino que se le dice oxigenada porque pues oxigenada debe ser de que tiene más oxígeno. ¡Oh! Sí, exactamente, sí. ¿Listo? Entonces, mira, este tejido óseo, como el diente, digamos, va a tener unas células que van a ser muy rígidas. Las células del sistema óseo se van a caracterizar por tener un átomo en grandes cantidades. ¿Cuál será? O pongámoslo en otros términos. ¿Qué necesitamos nosotros para tener huesos fuertes? Calcio. Ah, Potasio. ahora sí, Calcio, volvamos a disque la pregunta. potasio. ¿Cuál es el átomo que tiene en grandes cantidades las células óseas? O sea, las células de los huesos. El calcio. Lo acabaron de decir, el calcio es un átomo. Ojo, ojo con eso, manitos. El átomo que tiene. Entonces, como tiene calcio, profe, ¿cómo así? ¿Las células de la piel no tienen calcio? Claro, pueden tenerla, pero no en las mismas cantidades que las células de los huesos. Los huesos son muy rígidos porque este calcio se acumula y forma esta estructura tan dura. Ustedes han visto, han ido al mar, algunos de ustedes, ¿cierto? O cuando un familiar vuelve del mar, trae ostras, trae conchitas. ¿Sí las han visto? Sí, profe. ¿De qué En un están hechas restaurante esas de conchitas? Profe, yo tengo una bolsa de conchas. De calcio. De calcio, ¿listo? Lo que pasa con esas conchas y también con los corales es que para protegerse forman una estructura rígida parecida al esqueleto y está cubierta de calcio. Entonces, ¿por qué es diferente la piel? Porque nuestra piel es suave y los dientes o los huesos son duros por la absorción que tienen estas células de calcio. ¿Y eso de qué depende? Pues de la función que cumple el sistema. La función del sistema óseo es una función de protección y es una función de movilidad también. Entonces necesita sostenerse. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí se respondió la pregunta, Paula? Sí, profe. Mira, estas son. Listo, bien. Profe, Otra vez. Dime. profe, que si puedes volver a repetir cuál es la función del peroxisoma. Procesar o hacer digestión del agua oxigenada. El agua oxigenada se acumula, o sea, el peróxido de hidrógeno se acumula en la célula y lo que hace el peroxisoma es degradarlo, ¿listo? Sintetizarlo y degradar para que no le haga daño a la célula. ¿Estamos? El, por eso se llaman peroxisomas, porque procesan